generar fondos propios, ¿vale? Gracias a que la técnica y la parte, no sé si llamarle comercial de IOPA, no se han puesto de acuerdo y por un lado, dentro del cálculo del risk margin, mediante el método de coste capital, hay dos modificaciones. Una, la tasa de coste capital fijada en el 6%, fija, lleva 10 años, se cambia a un intervalo entre el 4 y el 5, y a partir de enero del año que viene será del 4,75. Con lo cual, del 6 bajar al 4,75 directamente es un 20% de ahorro en risk margin. Por lo tanto, el posible aumento o pérdida en la parte que hemos comentado, que ha comentado ahora Enrique, pues se puede ver compensada con esta liberación de fondos propios en el cálculo del risk margin. Por otro lado, se introduce un parámetro lambda que está aquí, del 0,96, menor que 1, el cual corregirá ese SCR futuro, porque al final el risk margin es los SCRs de hoy hasta el infinito actuarial para el negocio en vigor, y a este SCR futuro, que hasta ahora ha entrado al 100%, va a entrar, según el año futuro de proyección, en este 0,96 elevado a t. Por tanto, va a ir decreciendo, con un floor del 50%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues cuanto más alejados estén los SCRs, estamos diciendo que menor SCR vamos a tener en cuenta en el cálculo del coste de capital. Es decir, como si más lejos en el tiempo, menor riesgo. Esto técnicamente es algo curioso, pero bueno, se ha decidido así y yo no me voy a oponer. Ejemplo, si estamos recordad que en la fórmula básica se sigue este criterio. Los periodos futuros vamos a suponer que calculamos para cada año en futuro el SCR de la compañía, cosa que tampoco es sencilla, pero vamos a suponerlo, y tenemos una compañía con obligaciones a largo plazo donde el SCR va bajando 150, 135, esa es nuestra proyección del SCR que existirá o que deberíamos dotar en cada uno de los ejercicios futuros. Eso multiplicado por la tasa de coste capital y actualizado a la curva que sea, nos daría un risk margin de 45 unidades, por ejemplo, el coste de financiar el SCR durante todos estos años. Bien, con el nuevo cálculo estamos bajando ese factor lambda, como veis, va decreciendo. Cuanto más obligaciones a más largo plazo, pues más ahorro respecto a la actualidad, y la tasa de capital pues más baja, pues más ahorro también. Con lo cual, de 45 pasamos a 30 en este ejemplo. Es un posible ejemplo de seguros de vida. En seguros de no vida, la duración de las obligaciones acostumbra a ser más corta, con lo cual este ahorro pues va a ser quizá menos significativo. ¿Dónde va a ser más significativo? Según mi opinión, obviamente las obligaciones a más largo plazo, y especialmente donde el risk margin sea una parte muy importante de las provisiones técnicas. Por ejemplo, en el negocio de decesos, que sería quizá lo más largo plazista del mundo, donde además la provisión por best estimate acostumbra a ser relativamente baja respecto a la obligación total, y a veces el risk margin es mayor que el propio best estimate, pues ahí sí que va a haber un impacto, considero que bastante significativo. A ver, esto es la fórmula general, ¿vale? La fórmula general en la cual calculamos los SCRs futuros. Ahora bien, como sabéis, en las directrices de cálculo de las provisiones técnicas hay una serie de posibles simplificaciones, ¿vale? En la mayoría de ellas esto no va a afectar. Ahora, a mí se me ocurre que quien esté calculando esto por el método de duraciones, pues quizá tendrá que inventar en parte la fórmula de cálculo de esto o modificarla, ¿vale? No voy a decir nada porque no hay nada publicado sobre ello, pero bueno, esperemos que el legislador haga algo. Bien, una de cal y una de arena. La buena noticia era esta, la mala, aquí
aquí hablamos siempre de simplificar, de que se reduce la carga administrativa, pero eso no quiere decir que se reduzca la carga de trabajo. En cuanto a opciones y garantías, ya con las directrices que se publicaron hace 2 o 3 años, pues ya obviamente se hablaba de que esto hay que valorarlo con la mejor metodología. ¿Cuál es la mejor metodología? Pues la estocástica, ¿vale? Por tanto, por defecto, en el campo de provisiones técnicas para la parte de opciones y garantías, por defecto vamos a ir por modelos estocásticos. Ahora bien, también en la directiva nos habla de que para entidades, empresas pequeñas y no complejas, aunque eso de no complejas siendo pequeña para mí no me cuadra mucho, pero eso es pequeña y muy compleja, pero bueno, si se ha obtenido la autorización previa, como comentaba antes Jesús, pues podrán utilizar la valoración determinista prudente, ¿vale? A veces pensamos que es valoración determinista, como quizá lo estamos haciendo, pues no, es valoración determinista prudente. ¿Qué significa esto? Esto significa, bueno, que se tienen que cumplir estas condiciones, identificar qué contratos tenemos con opciones y garantías, que el valor de las opciones y garantías sea inferior al 5% del capital de solvencia obligatorio, que la entidad diga que va a aplicar este método y que sea EPNC. Vale, buen problema. ¿Y cómo sabemos si no es significativa ese 5%? Bueno, pues también ha comentado antes Jesús que se utilizará un conjunto de escenarios simplificados, armonizados. Serán 10 o 12 escenarios que publicará el supervisor. Bueno, esto es la parte buena que nos ahorrará el tener que desarrollar modelos estocásticos, que no son tampoco lo más sencillo del mundo. Aunque bueno. En caso de que nos salga inferior al 5% del CSO, mediante la aplicación de estos escenarios, lo que tendremos que considerar como provisiones técnicas es la suma del BEL determinista más este añadido, una adición estocástica que es el 5% del CSO. Es decir, si vamos por esta vía, nuestra provisión técnica va a ser el 100% del BEL más el 5% del CSO de la compañía. Esto, si nuestro grupo de contratos es muy pequeño, a lo mejor esto es muy exagerado. Por tanto, bueno, salvo que se demuestre entre el supervisor pues que pueda aplicar otro porcentaje menor. Vale. Por lo tanto, bueno, hay que hacer trabajo aquí. En cualquier caso, si no somos EPNC, también nos podemos acoger a esta solución si cumplimos estas condiciones significativas, menos de 12 millones, bueno, pues entiendo que aquí entran muchas, primas de vengadas también, la cuota de mercado menor del 5%, bueno, esto en España, pues sí, sería entidad pequeñña, pero bueno, en otras legislaciones cercanas, pues bueno, hay compañías que acaparan más del 5%, aunque sean pequeñas, ¿no? Porque los mercados también son más pequeños. Bueno, esto respecto a opciones y garantías. Respecto a temas de gastos de gestión, se incluye este redactado de aquí. En vigor, los gastos se proyectarán partiendo del supuesto de que la empresa desarrollará nuevas actividades en el futuro. A ver, esto sí que genera confusión porque estamos valorando el BEL y el BEL es nuestro negocio en vigor, no el nuevo negocio que vendamos a partir de ahora. Bueno, se cambia por este redactado, se proyectarán teniendo en cuenta decisiones del órgano de administración. Bueno, el cambio es poco significativo en texto, pero sí que es cierto que si nos vamos a las directrices publicadas hace 2 o 3 años, esto tiene su lógica porque ahí se intentó armonizar todo lo que es la derivación de gastos y su asignación a las líneas de negocio. Tenemos, por un lado, un nuevo negocio puro, es decir, las nuevas ventas. Aquí no deberíamos calcular gastos porque no entran en el BEL. Tenemos un nuevo negocio en vigor que genera gastos y hay que asignar la parte de gastos que les corresponde. Y también, vamos a decir, nuestro negocio en vigor que puede generar o lo que consideramos nuevo negocio del negocio en vigor. O sea, ya sean renovaciones, ya sean, incluso en algunos puntos se habla de primas adicionales, no contempladas en los contratos, bueno, etc. Eso sí, sobre todo lo que se intenta es
que tengamos criterios realistas, objetivos y consistentes. Es decir, que esta parte la tengamos bien resuelta y bien documentada. Igualmente, estas decisiones del órgano de administración, claro, es una empresa en funcionamiento, por tanto, podemos tomar decisiones sobre los gastos que me afecten al negocio en vigor y decisiones para el nuevo negocio futuro que también me afecten al negocio en vigor. Y aquí es un poco lo que yo interpreto, lo que interpretamos de esta parte de la norma. Al final, todo esto, si se ha hecho con coherencia, pues no va a haber cambios significativos en el proceso de derivación y asignación de los gastos. Bien, fondos propios. Bueno, aquí, beneficios se introduce. Recordemos que tenemos que informar de los beneficios esperados incluidos en primas futuras. Esto lo llevamos haciendo ya 10 años. Y se introduce el beneficio esperado de comisiones futuras. Bueno, si nuestro negocio, sobre todo en vida, en la parte de productos que llevan asociados fondos de inversión, podemos darnos como ingreso las comisiones derivadas de esos fondos. Por tanto, esa parte también se puede tratar del mismo modo que estamos tratando en los contratos regulares, los beneficios esperados incluidos en primas futuras. Es lo mismo, pero aplicado a la parte de Unit Link, Index Link, etc. Aquí en España quizá esto, bueno, no sé si aplica o no a todos, yo lo he visto poco, porque en general todas las partes de fondos las llevamos a provisiones técnicas calculadas como un todo y nos damos como más fondos propios muchas veces estas comisiones futuras esperadas. Por tanto, si no lo estamos incluyendo en los fondos propios actuales, no vamos a informar de ello. Ahora bien, si sí nos estamos dando ese ingreso como fondos propios en la actualidad, pues sí que hay que informar de ello. Sobre eso quiere saber qué parte, vamos a decir, son fondos propios devengados, consolidados, entre comillas, y qué parte depende de primas futuras que se mantengan en nuestros contratos y qué parte de las comisiones de los fondos de inversión. Bueno, dividendos, tema significativo. Aquí lo que existía era una disparidad de criterios, ¿vale? Porque el tema de las distribuciones o costes previsibles generaba una interpretación variopinta, ¿vale? Porque podíamos decir que se podía de alguna forma no tener en cuenta los dividendos hasta que el órgano de administración no aprobaba su distribución. Por tanto, eso que generaba pues que en el Q4 teníamos un ratio de solvencia del 300%, justo en el anual, en medio, o entre el anual y el Q, no sé, se pagaban los dividendos, se formalizaba que había que pagar dividendos y se pagaban, y automáticamente eso generaba una bajada de fondos propios, y manteniendo el mismo SCR, lo que había que era una volatilidad en el ratio, porque el SCR era el mismo, los fondos propios van aumentando durante el año, porque tengo un beneficio generado que me aumenta mis fondos propios, llega a final de año, pago dividendos y esa parte desaparece de los fondos propios de la empresa y por tanto cae el ratio. Entonces, para evitar esta volatilidad en la publicación de los ratios, pues se ha establecido, se ha publicado que esto va a ir por principio de Dedeco, ¿vale? Entonces, los dividendos previsibles son los que hay que pagar seguro, más los beneficios que estamos generando durante el año, multiplicado por el porcentaje previsible de reparto de dividendos, ¿vale? Ese porcentaje o tasa de reparto debería estar informado en la política de dividendos de la empresa, ¿vale? Si ahí tenemos una horquilla, pues los dividendos serán entre el 50 y el 80, aplicaremos en cada corriente trimestral el máximo de. Es decir, el máximo de, pues en este caso que he hablado, del 50 y el 80, pues el 80% por los beneficios acumulados
durante el ejercicio, o de los estimados al final del ejercicio, por el 80% por la fracción de año que llevamos. Al final es nivelar el ratio, que si tengo el mismo riesgo y los fondos propios solo crecen por el beneficio que estoy generando durante el año, que el ratio se mantenga constante. Es eso el objetivo. Si no existe política de dividendos, pues bueno, el P orden, o los últimos años, de los 3 últimos años, o el porcentaje del ejercicio anterior,